Bueno, y por supuesto que cualquier reacción a una medida que permita aportar a Cuba en medio de su crisis termina siendo fruto de discusión. Y así ocurrió en nuestro país y por eso Colombia Eichholz está hoy con nosotros, Colomba. Muy buenas tardes, Paloma. Sí, ha generado discusión y no solamente ahora por el anuncio que tú contabas en titulares de esta disposición que tendría el Ejecutivo para enviar ayuda humanitaria a Cuba por este bloqueo económico que se produce por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fijar aranceles para los países que le vendan petróleo a Cuba, lo que obviamente ha generado una crisis humanitaria en ese país, dado que su principal proveedor de petróleo era Venezuela. Ahora, eso había generado diferentes reacciones y más que reacciones, presiones ya hace un par de semanas por parte del Partido Comunista Chileno, que de hecho a través de sus redes sociales, las redes sociales de diferentes dirigentes y también en diferentes puntos de prensa, habían expresado y instado también al actual gobierno a poder enviar ayuda humanitaria, pero no solamente eso, Paloma, sino también a fijar una postura por la intervención de militares de Estados Unidos en Venezuela, pero también esta intervención de Estados Unidos en bloquear, ¿no es cierto?, el ingreso de petróleo a Cuba. Eso ha generado, como ya decía, diferentes crisis en materia sanitaria, también en materia alimentaria, y es por eso que diferentes países han dispuesto también ayuda humanitaria. En ese sentido, en nuestra región lo hizo México y también diferentes países como China y Rusia que se han dispuesto a poder colaborar con ayuda humanitaria a ese país. Hoy fue nuestro país el que se abrió esa posibilidad, Paloma, tras también estas presiones que habían habido desde el Partido Comunista. Muchas de ellas tenían que ver, y decían también militantes del Partido Comunista, por las ayudas que nosotros, como Chile, hemos recibido en el pasado por parte de Cuba. Recordaban, por ejemplo, lo que fue el terremoto de 2010, recordaban también la ayuda que nosotros recibimos durante la UP, la dictadura, entre otros momentos que nosotros tuvimos de catástrofes, de momentos complicados, y que hoy deberían ser enviados estas ayudas que nosotros recibimos a Cuba, devolverles la mano. Pero también han habido diferentes críticas al actuar del Ejecutivo, que de todas maneras vamos a conversar, pero quería puntualizar sobre esta disposición que tiene la actual administración bajo estas presiones del Partido Comunista, pero también dado el contexto que vive hoy La Habana, ese país en particular. Hay algo que es distinto, por ejemplo, de la postura que ha asumido México, porque México habitualmente entrega, por ejemplo, petróleo a Cuba. No es nuestra situación, digamos, la nuestra estaría más desde una solidaridad política, desde una solidaridad ideológica y claro, y respondiendo también a ayudas que han sido entregadas en el pasado. Entonces, el argumento es más difícil. Lo comento a propósito de cómo salió hablando la presidenta de México también, justo cuando se anunció esta medida. Sí, de hecho le consultaban en ese punto de prensa si es que iban a enviar petróleo, si iban a poder, ¿no es cierto?, proveer a Cuba de esa materia, pero finalmente también la propia presidenta responde y dice, es complicado, hay que ver, porque efectivamente si hay un envío de petróleo van a recibir esta sanción que son los aranceles por parte de Estados Unidos, y decía también la presidenta en ese punto de prensa, no se quiere afectar a los ciudadanos mexicanos a costas de poder colaborar a mejorar la situación de los ciudadanos cubanos. Así que de todas maneras era un dilema que expresaba y también manifestaba la presidenta de México en ese punto de prensa, en dicha instancia donde anunció que se enviarán 814 toneladas de ayuda humanitaria, de comida, de también herramientas, ¿no es cierto?, útiles de salud para poder colaborar con esa situación. Hoy fue enfática la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en decir que se está evaluando por parte del gobierno, no anunció cuál va a ser la ayuda ni cuándo va a llegar, es solamente una evaluación y también considerando también los recursos que nosotros tenemos. Hay que de todas maneras evaluar los recursos que nosotros tenemos para poder enviar a ese país, porque también tenemos nuestras propias catástrofes, dos reconstrucciones bastante urgentes, por lo menos en Valparaíso y en la zona centro-sur, así que claro, hay urgencias también aquí en territorio nacional. Pero pasemos a revisar cuáles fueron esas declaraciones de la ministra vocera. Bueno, el gobierno siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado por situaciones de guerra, de invasiones o incluso en este caso de bloqueos económicos que afectan al final no el sistema político, a quien dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que finalmente a las personas, ¿no? Y en eso hay siempre una evaluación, ¿no? México está ya mandando ayuda. México está mandando, sí, México está mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros estamos en ese proceso de evaluación en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda.
Claro, algo que está en evaluación, pero sin duda generó reacciones, porque claro, este es un tema que había instalado el Partido Comunista, y no solamente respecto de esta ayuda que dicen debemos devolverle a Cuba, sino también por un punto ya más político, donde el Partido Comunista dice que la actual administración tiene que fijar una postura sobre esta definición que también ha tomado Estados Unidos respecto de Venezuela, también respecto de este bloqueo económico en Cuba, y que desde hecho el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sancionar con aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba. En nuestro país el gobierno no se ha pronunciado ni por medio de Cancillería, ni tampoco lo ha hecho el presidente Gabriel Boric. Es primera vez de hecho que tenemos mayores antecedentes o mayores declaraciones sobre este tema por parte del Ejecutivo en voz de la ministra vocera, pero también porque ha habido una tensión entre el Partido Comunista y la actual administración. Hace un par de semanas había venido, de hecho, aquí a CNN Chile en Tolerancia Cero el presidente Gabriel Boric, donde se le consultó concretamente si es que Cuba era una dictadura o no. Él dice, yo tengo la definición. Cuba es una dictadura, Fidel Castro fue un dictador. Eso generó una molestia transversal, por lo menos en el ala más tradicional del Partido Comunista. Juan Andrés Lagos, por ejemplo, figuras como Hugo Gutiérrez, Daniel Jadwe, salieron de hecho a criticar al presidente Gabriel Boric. Hugo Gutiérrez, de hecho, exdiputado del Partido Comunista, dijo que era un cobarde, que finalmente se está sometiendo al amo, haciendo alusión a Donald Trump, a Estados Unidos. Así que había generado bastante molestia, no ha habido una respuesta por parte del presidente Gabriel Boric, pero sí una tensión obvia entre la actual administración y también el Partido Comunista, que también incluso llevó, Paloma, en las últimas semanas a este cuestionamiento que ha habido sobre la militancia de Janet Jara, porque también en ese mismo programa Juan Andrés Lagos, Hugo Gutiérrez, decía que en el Partido Comunista no pueden haber militantes que crean que Cuba es una dictadura. Y como sabemos, Janet Jara durante la campaña dijo que Cuba no es una democracia. Entonces también se abrió un flanco en el mismo Partido Comunista respecto de la militancia, no solamente de Janet Jara, sino también de otros militantes que han demostrado, expresado su molestia por diferentes críticas que han hecho estos dirigentes más tradicionales del Partido Comunista. Dirigentes que hoy salieron a reaccionar ante este anuncio que hizo la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, sobre esta eventual ayuda que le podría llegar a Cuba, que generó no necesariamente tan buen recibimiento en los demás partidos del oficialismo. El Partido Socialista, por lo menos, habían varias voces que debían y decían, el presidente Gabriel Boric tiene que ser cauto, porque también esta es una solicitud que viene del Partido Comunista, como decía, en un contexto donde las relaciones entre el presidente y el Partido Comunista no han sido las mejores, les han faltado el respeto a la actual administración, así que es parte también de la advertencia que hacen desde otros partidos del oficialismo. Así que pasemos a revisar esa diferencia también que hay entre los conglomerados. Ojalá se concrete lo antes posible, yo lo veo con mucho optimismo. Hay que recordar que Cuba ha ayudado al mundo entero miles de veces, y también a Chile desde el año 60 para el terremoto de Valdivia, recibiendo también a miles de exiliados durante la dictadura, el terremoto del 2010, con un hospital de campaña aquí en Rancagua después del terremoto, independientemente del gobierno de turno que haya habido. Y creo que la ayuda no solamente tiene que ser material, sino que también política, y hacer todas las gestiones necesarias, multilaterales, para terminar con este bloqueo de una vez por todas, que no ha permitido que Cuba se desarrolle por más de 60 años. ¿Cuáles son las raíces de este problema? ¿Y de qué manera también la asociación de Cuba, Venezuela y viceversa han sido parte de una historia donde pudo haber habido mucha nostalgia y pudo haber habido mucha comprensión de los fenómenos iniciales, pero cuando derivan en dictaduras de signo de izquierda, la verdad parece incomprensible, porque Chile debe mantener una conducta única y para todos, porque las dictaduras son eso, dictaduras sean de izquierda o de derecha, no puede haber distinción. Y por lo tanto, el gobierno chileno tiene el deber de ser muy preciso y muy cauto, y más aún cuando personeros comunistas han atacado al propio presidente de la República, como el caso del señor Jadwe o el señor Lagos, que han sido lapidarios en criticar la conducta de Chile. Oye, algo que ha caracterizado este gobierno es, por un lado, la discusión sobre si las cosas son o no son una dictadura. A propósito de la incorporación del Partido Comunista dentro de la coalición, ha sido tema a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo otro es la opinión sobre si el presidente tiene o no tiene que hablar tanto a nivel internacional y cómo protege los intereses de Chile, siendo nosotros un país igual pequeño. O sea, si México se cuida, ¿cómo se debería cuidar Chile? También es una pregunta bien legítima, contemplando cómo están hoy día mostrándose todas las cartas del poder a nivel internacional. Entonces,
una vez más estamos aquí, digamos. Y con mayor razón, considerando, y lo decían algunos parlamentarios también de oposición, la candidatura de Michelle Bachelet. Claro. Porque el enojo que puede generar una eventual ayuda humanitaria de nuestro país a Cuba, o quizás incumplir esta medida que impuso Donald Trump de no vender petróleo, por ejemplo, que lo pueden hacer otros países de Latinoamérica, como México. Pero en nuestro caso, si nosotros enviamos ayuda humanitaria, eventualmente, no sabemos, podría generar una molestia en Estados Unidos. Y esa molestia se vería traducida, o se podría ver traducida en las Naciones Unidas, en el apoyo que efectivamente le podría dar Estados Unidos en el Consejo de Seguridad a Michelle Bachelet. Así que claro, se está cuidando la administración justamente por diferentes motivos, entre ellos la candidatura de Michelle Bachelet. Por lo menos no hay una definición de la ayuda, solamente tenemos la disposición, la eventualidad, y por eso yo creo también, Paloma, que es un debate que se va a seguir dando en los próximos días, porque efectivamente también ante las presiones y las malas relaciones quizás que hay entre el ala más tradicional del Partido Comunista y la actual administración, sin duda va a ser un tema para seguir abordando. Y ahora también en la oposición hay diferentes quizás tonos, no sé si posturas, pero tonos respecto de esta propuesta de enviar ayuda humanitaria. Hay quienes dicen, obviamente, hay que ayudar porque siempre los pueblos salen los más afectados respecto de conflictos, respecto también... Sí, porque las personas tienen que pagar el costo político de los movimientos, ¿no? Exactamente, y eso es justamente el argumento que entregan algunas figuras de la oposición. Hoy día estuvo con nosotros el diputado electo Francisco Orrego y dijo, claro, que hay que enviar la ayuda humanitaria. Pero, por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ayer fue bastante duro y decía que previo a enviar ayuda humanitaria, lo que tiene que hacer el Partido Comunista, antes de presionar para este envío de colaboración, es poder entregar los antecedentes de las personas que están detrás de esta catástrofe humanitaria, haciendo alusión a Cuba, al régimen cubano. Entonces también hay quienes dicen y no recomiendan este envío de ayuda humanitaria, también, como decía, por las represalias que eso nos podría traer a nosotros como país en materia económica, y también por esta candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Hoy día bajó un poquito más el tono social el presidente del Partido Republicano y de alguna manera dio a ver que finalmente no quieren enviar ayuda humanitaria para no prolongar a quienes hoy día están dirigiendo ese país. Así que vamos a pasar a revisar esos argumentos quizás un poco diferentes que entregan al interior de la oposición. Yo creo que la gran ayuda que podría hacer Chile es precisamente respaldar todas las acciones de la comunidad internacional que permitan terminar con una dictadura tan dramática y tan extendida en el tiempo como lo ha sido la de Cuba. Eso sí, verdaderamente es poner a los cubanos por delante, pero en ningún caso alguna medida que apunte a prolongar en el mando de un país que ha sufrido tanto a quienes son los responsables precisamente de esa miseria humana por décadas que han vivido un pueblo como el cubano. Tú no puedes resolver un problema que tiene una base simplemente con aspirina. El problema de Cuba no es la ayuda humanitaria, que lógicamente cualquier demócrata de tomo y lomo tendría que estar dispuesto a ayudar a aquellas personas que hoy día sufren una dictadura de izquierda y que mueren de hambre por una dictadura de izquierda, sin duda. El problema de fondo es que hay una dictadura de izquierda que estatizó todo el mercado. Bueno, ahí no sé si una diferencia si se logra identificar, Paloma, pero de todas maneras hay una definición concreta en el caso del diputado electo Francisco Orrego de enviar ayuda humanitaria, mientras que el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, hace alusión al lado más político quizás de esta petición que hace el Partido Comunista y que se supone ya el gobierno debería estar dispuesto a poder acoger y en los próximos días anunciar si efectivamente va a haber una ayuda humanitaria, esperando también lo que va a ser el pronunciamiento del presidente Gabriel Boric, que hoy está de cumpleaños. Además. Bueno, aprovechamos, si nos está viendo, decirle feliz cumpleaños, porque siempre es bueno celebrar 40 la vida. años, además. Imagina, un muy momento joven. Importante. Ojalá no tenga una crisis, porque a los 40 igual pasan esas cosas. Oye, qué pena igual que eso, el costo que tiene finalmente en personas todas estas historias de la política internacional y que al final tengamos que hacer estos cálculos en un acto que debería ser y que es muy genuino humano, que es la solidaridad, ¿no? Que la solidaridad esté mediada por la política es una pena. Y nosotros siempre la hemos recibido también en las diferentes catástrofes de diferentes países, pero claro, hemos recibido también esa ayuda de los países de la región y de otros países, así que sin duda es un tema quizás de solidaridad. Debería prevalecer, ¿no? Las cosas que nos han hecho evolucionar a los humanos, como por ejemplo la solidaridad. Sí. Pero bueno, la vida es difícil, así que te voy a invitar a evadirte con esta imagen, Colomba, de La Serena, que en este momento, como siempre, se ve hermosa y tiene 25 grados perfectos para disfrutar
del verano, si es que tiene la suerte de estar en los alrededores. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Hoy es Noticia.